Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa Lurpa. Yo soy Paco Vendala y vaya lo que tenemos hoy aquí. Algo muy importante, tres primeros espadas, tres primeros analistas. ¿En qué? En geopolítica. ¿Qué es lo que manda hoy día? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo muy pequeño, cada vez es más pequeño y además eso lo están haciendo también las nuevas tecnologías. Y lo que ocurre en un lugar ocurre en todos y tenemos que estar enterados porque si no, la realidad que siempre se impone nos sorprenderá. Normalmente de manera desagradable. Por eso hay que tener aquí a personas como las que tenemos. Queremos presentar hoy a la Association Sovereignty, Asociación Soberanía, algo de lo que estamos necesitados los países, las naciones, que no queremos depender de los caprichos de otros. Voy a hacer una presentación rápida de las personas que tenemos aquí. Muy rápida. Simone Montisio, el primero. Buenas, Simone, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, todo bien, gracias por la invitación. Simone Montisio, nacido en Italia, abogado, es también consultor internacional de alto comisionado para derechos humanos y de la OIT y analista, por supuesto, de geopolítica internacional. Además es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. También tenemos aquí a Guillermo Rocafort. ¿Cómo estás, Guillermo? No te oigo, Guillermo. Sí, muy bien, muchísimas Ahora sí. gracias. Un placer estar en este magnífico canal a tu completa disposición. Encantado, Guillermo Rocafort, abogado, licenciado en Administración, Dirección de Empresa, doctor cum laude, además en Economía, nada más y nada menos, especialista en muchas cosas, o entre otras, historia militar, paraísos fiscales, fondos buitre, madre mía, y por supuesto con 25 libros ya a sus espaldas. También analista en geopolítica. Y tenemos al vicepresidente de esta asociación, de este proyecto tan ilusionante, que es don Diego Papalardo. ¿Cómo estás, don Diego? Estimado Francisco, bueno, estamos aquí muy agradecidos por esta oportunidad que nos están dando usted y su equipo y realmente deseamos saludar a todo su público, a toda su audiencia y sin lugar a duda que los expertos que aquí sobre ti va a presentar el caso del doctor Guillermo Rocafort y del doctor Simone Monticchio, pues van a ser, no tengo ninguna duda de que van a ser del agrado de su audiencia. Sin duda. Diego Papalardo, pues aquí lo tenemos también, nada más y nada menos, periodista, editor, especialista en prospectiva, asesor estratégico, coordinador operativo en temas, organizaciones políticas, mediáticas, culturales. La primera pregunta, ¿para quién? Para Simone Montisio. Vamos a ver, Simone, una presentación, un algo, ¿qué es? ¿Por qué surge esta asociación? Vamos a decirlo en español, estamos todos en español aquí. Soberanía, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? Bueno, la intención es de utilizar un término que muchos partidos políticos en Europa se apropian, utilizan el término soberanía, pero es el término más importante. ¿Por qué? Porque la soberanía no existe y también muchos partidos políticos en Europa o en Latinoamérica utilizan el término soberanía de forma muy impropia. Son disidencia controlada. ¿Y por qué? Eso lo puedo desarrollar en un par de pincelazos. Porque principalmente todos los países de la Unión Europea sufrimos una doble o a veces triple dependencia. La primera es la dependencia de Bruselas, la dependencia de la Unión Europea. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Países Bajos. Mi especialización es Derecho de la Unión Europea y Derechos Internacionales. Si vamos a ver cómo se formó la Unión Europea y cómo se formó y qué llegó a ser la Unión Europea actualmente, no es otro que un superestado que robó vulgarmente la soberanía a todos los estados miembros. Por eso cualquier partido político de derecha o de izquierda a mí no me gusta porque son categorías atemporales, son categorías que pertenecen al siglo pasado. Actualmente para mí es una lucha del pueblo contra las élites transnacionales. Cualquier partido político que no es en contra por la salida de la Unión Europea, que tiene la moneda euro, que es la principal leva de control y de chantaje en contra de la política de los países. Cada país, Italia como España, no podemos desarrollar una política monetaria independiente, naturalmente. Por eso soberanía. La primera soberanía fue robada por la Unión Europea. La segunda soberanía fue robada por la OTAN. Que la OTAN, por ejemplo,
con poco tiempo no puedo dar de forma pormenorizada por todos los países, pero me refiero, por ejemplo, a Italia. Italia es un país que perdió la Segunda Guerra Mundial y nosotros hemos ocupado, tenemos 100 bases militares de la OTAN. Ustedes, por ejemplo, España con la OTAN, país que yo amo, en el cual yo viví y trabajé, usted, por ejemplo, la OTAN no garantiza, por ejemplo, ninguna protección en caso, por ejemplo, de Ceuta, Melilla o de la Isla Canarias. Sabemos la relación básicamente que tengo. El señor Pedro Sánchez está totalmente tomado, controlado por el rey de Marruecos, por ejemplo. Entonces tenemos una soberanía robada por Bruselas, una soberanía robada por la OTAN. Además, yo acuerdo que todos los ministros de defensa de los países de la OTAN tengan que tener el beneplácito del secretario general de la OTAN. O sea, el ministro de defensa, la OTAN, tengo que decir sí o no, perché hai il documento super segreto che sono dell'OTAN. Entonces, sì, Washington, che poi il ramo militar dell'OTAN fu sempre esclusiva di un generale norteamericano, desde la creazione del Trattato dell'Atlántico Norte en 1949 hasta el día de hoy. Entonces tenemos una soberanía robada por Bruselas, una soberanía robada por la OTAN y después tenemos una soberanía robada por un nuevo grupo, son la transnacional, la multinacional transnacional, que llegan a ser un nuevo jugador en la geopolítica contemporánea. Porque básicamente tenemos un fondo, por ejemplo, como BlackRock, que tienes el Producto Interno Bruto como si fuera la tercera o cuarta potencia mundial. Y es muy anecdótico que, por ejemplo, la dirección del Fórum de Davos, el nuevo presidente, después que fue dado de baja a Klaus Schwab, es Larry Flink, o sea, el presidente de BlackRock. Entonces, soberanía robada por Bruselas, por Washington y por grupos de intereses sobranacionales, al cual yo añadiría también a veces influencia de grupos sionistas. Muy bien. Sí, señor. Qué gusto da hablar a un analista como Simone Monticchio, con esa soltura además también en español, a estos hermanos italianos, y cómo, de verdad, cómo nos sentimos identificados con lo que has dicho. Qué gusto, de verdad. Guillermo Rocafort, la geopolítica. Nadie hablaba de geopolítica, esto no se conocía. Yo creo que no se conocía ni el vocablo. Política, no sé qué. Pero de pronto, de un tiempo a esta parte, ¿qué es la geopolítica? ¿Es bueno? ¿Es malo? Tú eres un especialista en geopolítica, aparte de otras cosas, como hemos dicho. Acláranos los términos. ¿Por qué tanta importancia este asunto? Muchísimas gracias. Es un placer estar, como he comentado, en este magnífico foro de la Asociación Sovereignty y escuchar a personas tan ilustres como Simone Monticchio y Diego Papalardo, y también a nuestro, vamos a decir, la persona que nos ha acogido en este magnífico foro de encuentro de personas que tenemos esta visión, yo creo que claramente multipolar. La geopolítica es el análisis de la política desde el punto de vista de la geografía. Bueno, pues hay grandes geopolíticos a lo largo de la historia, ingleses, alemanes, también rusos, que han ido un poco definiendo cómo se marcan las relaciones desde el punto de vista de la geografía, las relaciones políticas. Están las potencias a lo largo de la historia, la potencia talasocrática, que es la que domina el mar, la potencia telurocrática, que es la que domina la tierra. Y a lo largo y a través de ese paradigma es cierto que se ha ido explicando el relato de la historia. La guerra entre Roma y Cartago pues fue una guerra de ese perfil. La de, en su momento, España y Portugal se solventó con el Tratado de Tordesillas gracias a ese, digamos, arbitraje papal. Pero en la Segunda Guerra Mundial, pues ahí tenemos el enfrentamiento de las potencias marítimas, básicamente Estados Unidos y Reino Unido. Al final, lo que dice básicamente esta teoría de la geopolítica, primero, la conclusión es que, como bien ha comentado Vendala, este asunto ha sido hurtado, digamos, a los pueblos soberanos. Se nos ha hurtado de una de las ciencias que explican nuestro pasado, nuestro presente y nuestro posible futuro. Se nos ha convertido como en meros actores pasivos. Y de hecho, el propio Soros, cuando fue en una visita que hizo a Europa, dijo básicamente que nosotros, que mejor no nos preocupábamos de estas cuestiones, que para eso ya estaban ellos, para pensar, ¿no? Y para definir esas relaciones, lo cual de una medida, efectivamente, que hemos vivido en las cavernas, como decía Platón, ¿no? En el tablero geopolítico está el meollo de la cuestión Moya, la madre del cordero, como se dice vulgarmente.
Y ahí está la cuestión de que explica el enfrentamiento actual. En la geopolítica habla del Herland, que es la potencia de la Tierra, que es básicamente Rusia y China, y cómo las potencias talasocráticas, que es básicamente Estados Unidos e Inglaterra, el Reino Unido, colisionan, y cómo esa Tierra Media, que es el Rimland, es donde se están produciendo todos los conflictos. Es muy interesante esta cuestión. Y en ese Rimland es donde ahora mismo se le está despojando a estas naciones de su soberanía. Y están siendo meros peones manejados por la potencia del mar, que Claro, es básicamente a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, a raíz que es Estados Unidos. claro. Entonces, eso es muy interesante porque de alguna manera nos hace ver este conflicto con una perspectiva de la que cual carecíamos absolutamente. En este sentido, conviene destacar la figura de Alexander Dugin, que es la que de alguna forma ha fijado esa estrategia que le ha permitido a Rusia contraatacar y al menos tener claro qué es lo que está sucediendo y cuál es el objetivo de la supervivencia. Porque, lo queramos o no, esto lo dice muy bien la trampa de Tucídides, cuando se da ese choque entre una potencia que emerge y otro que decae, hay una altísima probabilidad de que acabe en conflicto. Claro. Pero dicho lo cual, me gustaría plantear de alguna manera, no sé si es el momento ahora, del concepto de la democracia soberana. Entonces Siempre. yo quedo al arbitrio de Vale, Lore, pues moderador. le preguntamos a Diego Palardo, hacemos otra ronda. No sé si Simone Montisio tenía que prisa por irse, si eso, y Simone, con toda confianza, abandonas la escena sin ningún problema, si te No, no, causa yo algún puedo, problema. no, puedo quedarme, tengo Vale, todavía pues 20 mejor, minutos, estupendo. 25 minutos, sí, Muy bien, pues puedo estupendo, quedarme nos alegramos después. mucho. Diego Papalardo, vicepresidente nada más y nada menos de Asociación Soberanía, vamos a decir otra vez en español, Association Sovereignty. ¿Cómo surge, quién conforma esta asociación, este proyecto? ¿Cuál es su futuro? ¿Qué es lo que se quiere hacer con él? ¿Cómo se le va a impulsar? Precisamente este nodo de pensamiento conceptual, valga la redundancia, de pensamiento y conceptualidad, y que también es estratégico, pues lo componen personas que en estos momentos conforman distintos idiomas y, por supuesto, distintos países. Estamos en estos momentos en más de 13 países en cuanto a nuestro plantel de expertos y, por supuesto, las ramas del conocimiento, tanto profesional y técnico de nuestros expertos, pues es amplia y desde un punto de vista también nuestros expertos cubren lo multidimensional. Nosotros intentamos desde nuestra asociación apuntalar el patriotismo militante y efectivo, apuntalar el nacionalismo conciencial y sensato y apuntalar también pues al nuevo sistema que es policéntrico, que está, por supuesto, ya enterrando a ese sistema unipolar del poder. Al hablar de estas cuestiones, pues nosotros estamos también haciendo que no solamente nuestros expertos, sino también nuestras naciones intenten insertarse en el futuro inmediato. ¿Qué es el mañana inmediato? Ese mañana inmediato está impregnado, signado también por el resurgimiento de los estados nacionales, por la pujanza, la grandeza de nuestros pueblos y también, por supuesto, por una nueva vertebración que mencioné, que es el sistema policéntrico. Entonces, nosotros estando en antípodas de ese modelo globalista que tanto daño ha causado a nuestros pueblos, a la humanidad en sí, pues nosotros estamos trabajando y actuando y jugando en buenos términos dentro de los desarrollos internacionales. Y lo hacemos, por supuesto, desde nuestro ángulo que es del pensamiento, de la intelectualidad, de la producción propia intelectual y desde luego de la capacidad o de la voluntad de proponer distintas soluciones a nuestras patrias, porque nuestras patrias tienen en estos momentos circunstancias nuevas que pueden permitirles, por supuesto, a las que están en una situación de vasallaje con la plutocracia, pues sacarse esa esclavitud y a aquellas que están en una situación de crecimiento en cuanto a poder soberanista y patriótico, pues continuar con su ascenso. Por ello que nuestra asociación surge en esta época tan crucial, estos momentos que son tan importantes y fundamentales en términos de beneficio de nuestra patria. Nosotros no somos universalistas en el término masónico,
tampoco somos internacionalistas en el término de las ideologías promovidas por la plutocracia en los últimos 150 años. Nosotros somos patriotas, somos nacionalistas y somos proponentes del orden multipolar, que es el que, voy a hacer repetitivo en esto, que es el que va a primar en el nuevo sistema geopolítico mundial. Por ello, y con esto voy concluyendo, estimado don Francisco, por ello que nosotros estamos realizando internamente una especialización de las distintas temáticas del conocimiento científico y del conocimiento geopolítico, que tiene que ver, por supuesto, con el abordaje de los distintos asuntos que geopolítico, la geoestrategia militar, tiene que ver también con el ángulo de las finanzas, tiene que ver también con la politología, tiene que ver con la sociología, tiene que ver también con las relaciones políticas o las relaciones públicas, el tema de el analizar y el proponer soluciones desde un punto de vista de las narrativas, hoy donde muchas veces o algunos elementos del poder globalista intentan, en el campo de la realidad, intentan imponer narrativas, ya que los resultados tangibles les son adversos. Hoy también nosotros estamos también analizando y centrándonos mucho, estimados amigos, en la guerra cognitiva, que es el campo de batalla principal de los nuevos desarrollos globales. Es decir, que nosotros no solamente diagnosticamos, no solamente hacemos no solamente repetimos los problemas de la sociedad o analizamos problemas de la sociedad nuestra, sino que también hacemos una perspectiva. Y sus públicos, estimado don Francisco, pueden contrastar la confiabilidad y la asertividad de nuestra perspectiva. Es decir, nosotros de Sovereignty no somos el pasado y ni tampoco el presente, somos el mañana, el porvenir que comienza dentro de un minuto. Muy bien. Simone Montisio, qué maravilla escuchar estas cosas que nadie dice. Simone Montisio, has inducido antes, vamos agotando el tiempo, hay que tener cuidado para que poder hacer otra ronda. La ideología, porque el sionismo yo entiendo que es una ideología también globalista que se entrecruza con otras, es el dominio que unos consideran que tienen derecho a dominar. Lo has dejado apuntado, quería que incidieras más en eso, si eres tan amable. Bueno, yo creo que el análisis internacional de muchos expertos, me gusta decir oficialistas, o sea, básicamente son putas pagadas por el sistema porque lo pagan para repetir lo que le van a dar, omiten el análisis, algunos detalles muy importantes. Por ejemplo, analizando la política norteamericana, por ejemplo, Trump en Europa es los patriotas. Yo sé que muchos partidos políticos, por ejemplo, en España, sin hacer los nombres, que son reconocido desde la Giorgia Meloni en Italia, por ejemplo la Le Pen o Vox, son básicamente todos entusiastas, hinchas del presidente Donald Trump. Vamos a analizar qué está dentro del gabinete de Donald Trump. Donald Trump, aparte que 3 veces quebró como empresario, sus empresas fueron rescatadas por Kushner o por grupos o por judíos sionistas en Estados Unidos. Es sabido, cioè, en Estados Unidos lo conoce el hombre de la calle, que AIPAC, que es la lobby judía israeliana más importante adentro del Congreso americano, es bipartisan, o sea, tienes demócratas y republicanos. Y desde el homicidio de John Kennedy hasta el día de hoy, la política exterior norteamericana se basa sobre una agenda sionista. Básicamente l'11% de la producción del PIB de Israel son suministrados por ayudas de Estados Unidos. Todas las armas norteamericanas llegan a Israel. Es básicamente Israel que dicta la agenda exterior de Estados Unidos. Además de eso, si vamos a ver los grupos multinacionales también son llenos de personas que son filosionistas, como el Bilderberg, multinacional, como he dicho antes, como BlackRock, tenemos el Fórum de Davos, tenemos el Aspen Institute, o sea, es todo una galaxia de instituciones. Y también, también hay más importante, solo elitista, por ejemplo, de la aristocracia inglesa, que son menos conocidas de la que nombré yo. Por ejemplo, la tabla rotunda, hay la Chatham House, hay el grupo de política exterior, donde todavía el rey y la reina, la anterior reina de Inglaterra eran presidentes.
Son todas estas instituciones sobranacionales y transnacionales que dictan la agenda global en el cual son repletas de sionistas. Los medios de información también. Vamos a ver que no se puede hacer una crítica constructiva a Israel sin ser tachado de antisemitismo. Eso está plasmado en leyes, por ejemplo, como en Francia. Pero si vamos yo soy profesor de Derecho, tengo de Relaciones Internacionales, entonces mi enfoque es siempre de Derecho. Si vamos a abordar la historia, vamos a analizar toda la resolución de Naciones Unidas, por ejemplo, en contra del Estado de Israel, vamos a ver que Europa, Borrell, el jardín florecido de la Unión Europea y de Inglaterra que se permitían de criticar y de tachar de déspota cualquier régimen como Irán, China o Rusia, son los primeros que violan repetidamente el derecho internacional. Puede también dudar de la misma resolución, ¿no? De los dos estados, porque esa fue una resolución de los dos estados, Palestino e Israel, que fue votada en seno a la Asamblea General de Naciones Unidas. Y yo quiero acordar que la Asamblea General de Naciones Unidas no es un órgano que tiene un poder solamente de sugerir, no tiene un poder impositivo. No es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que puede imponer una resolución a los estados. Entonces, la Asamblea General de Naciones Unidas sugirió una solución de dos estados. Ahora, sin entrar en los pormenores de la solución de dos estados, vamos a ver que allá, para llevar a cabo, realizar una resolución de la Asamblea General, las dos partes tienen que estar de acuerdo. Los palestinos nunca fueron de acuerdo con eso, no tiene ninguna validez jurídica esa resolución. A pesar que, y acuerdo por ese entonces, Naciones Unidas tenía 60 estados, porque muchos todavía eran colonias. Estamos hablando de un periodo anterior a la descolonización. Entonces vamos a ver allá cómo contaminada está la narrativa, como los medios presentan las cosas. Vale. Sobre el 7 de octubre voy a acordar declaración de Jerusalem Post de Haaretz. Haaretz es el quotidiano liberal como Le Monde, La República o El País en España. Allá declaró básicamente Benjamin Netanyahu que era muy conveniente por Israel que Hamas estuviera en el poder y Claro. que Israel financió Hamas. Yo por razones de trabajo viajé en Oriente Próximo, estuve en Israel, todavía me pregunto cómo es posible que acerca del muro inteligente, o sea, con el sistema de protección, la valla inteligente más tecnológica del mundo, perdóname el término, un par de beduines podían entrar volando en deltaplano. No. Hay declaración del mismo ejército del IDF, mismo ejército de Israel, de soldados y coroneles que declararon que avisaron, ¿no?, los comandos de un ataque terrorista y sus declaraciones fueron totalmente ignoradas. Lo mismo declararon los servicios de inteligencia de Egipto. Está Lo claro. mismo esquema que vamos a ver, con eso concluyo, el 7 de octubre ocurrió el 11 de septiembre en Nueva York, donde una semana antes del ataque terrorista un general del Pentágono leyó un documento en el cual ya se preveía atacar 7 países. En los últimos 20 años, en ese listado, atacaron Libia, atacaron Somalia, atacaron Afganistán, atacaron Irak, naturalmente con todas pruebas falsas, sin autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, totalmente una doctrina ilegal de ataque preventivo, o sea, doctrina de derecho internacional empujada dentro la ONU por representantes de Estados Unidos y de Inglaterra, que son jueces de la Corte Penal Internacional o que están en la Comisión de Derecho de Nueva York. El único país que quedó ahora es Irán. Ya. Me gusta también subrayar que ni Irán, ni Siria, ni Yemen tenían banca Rothschild o banco sionista dentro de su territorio. Ya. Muy Son bien. coincidencias muy peculiares, Claro. que me dan muchas risas, Nada, pero a veces estupendo. Ya. Sí. la verdad está tras las bambalinas. Muy bien. Guillermo Rocafort, nos has anunciado antes un término que es muy desconocido para el público. Preséntanoslo, por favor. Por supuesto, don Francisco. La verdad es que es muy interesante porque es un concepto que
apenas lo conocemos, al menos en España. Aquí nos han hablado de la democracia partitocrática, que es lo que estamos sufriendo. Es una democracia oligarca, donde los partidos representan y controlan el poder y todas las estructuras del Estado. Y en última instancia mercadean con la soberanía de las naciones y nos despojan de todo tipo de poder e influencia. Por otro lado, existe el concepto del anterior régimen, democracia orgánica. Recordemos que en España, durante la época de Franco, nos organizamos en los 3 tercios. Estaba el tercio de la familia, el tercio del municipio y el tercio del sindicato. Significaba que estaban representadas las relaciones laborales, las relaciones familiares y las relaciones, vamos a decir, de vecindad. Era como estábamos estructurados, un concepto, pero el concepto de democracia soberana yo creo va bastante vinculado a lo que es el nuevo orden multipolar, porque ya no nos habla tanto de democracia representativa a través de partidos políticos, sino lo que nos dice es que los estados, los pueblos, tienen que mantener lo que comentaba Simone, que ha ido perdiendo las naciones europeas, esos elementos soberanos que han ido asumiendo entes globalistas como por ejemplo la OTAN o la Unión Europea. Me refiero, por ejemplo, al concepto de soberanía energética, de la cual en España carecemos, porque la energía prácticamente pues está parte costosa, no tenemos centrales nucleares, no somos competitivos. La tenemos que importar, sobre todo el petróleo. Carecemos de energía, perdón, de la democracia alimenticia. Cada vez comemos peor y cada vez la alimentación española se está viendo degradada por ese globalismo que nos están metiendo a la fuerza, tanto de Estados Unidos como alimentos que vienen, vamos a decir abiertamente, del sur de Marruecos, preferenciados sobre los españoles. Podemos hablar de democracia inmobiliaria. Ahora mismo los jóvenes no pueden comprarse una vivienda como sí podían hacer hace 40 o 50 años sin ningún problema. Democracia, vamos a decir, en el plano de, militar. Es decir, dependemos, no tenemos industria militar, no tenemos servicio militar y tenemos un ejército minúsculo, ya más armado por potencias extranjeras, supeditados a mandos que no son los nuestros. Lo ha dicho también, y no me voy a extender más, Simone, no tenemos ni soberanía monetaria porque hemos perdido nuestra moneda, ni soberanía de política comercial exterior porque los aranceles los negocia directamente Bruselas. Nos hemos quedado en una democracia con ausencia de soberanía y eso ya no es una democracia. Eso es otro concepto. Es una dictadura, es una tiranía, es una plutocracia, es una oligarquía, es una sumisión, es un vasallaje. Por lo tanto, y con esto acabo, tengamos claro ese concepto de democracia soberana, porque yo creo que es hacia donde confluyen las naciones del nuevo orden mundial, del mundo multipolar, que consiste en recuperar realmente el poder para el pueblo por parte del Estado. Muy bien, Gracias, don estupendo. Francisco. Pues se nos acaba el tiempo. 1 minuto y medio, un mensaje. Diego Papalardo, un mensaje para terminar. Adelante. Sí que es importante que tanto su público, don Francisco, como tantos otros públicos, pues tengan un poder conceptual. El poder conceptual no tiene nada que ver con, con la percepción y tampoco tiene que ver con las emocionalidades de los medios de comunicación. El poder conceptual es tener una decisión propia y ver el mundo con los ojos propios, en tanto en cuanto, por supuesto, bajo bases realistas. Y aquí nuestra asociación Sovereignty, pues, está también invitando a todos aquellos, tanto a su público como tantos otros expertos, a sumarse a esta plataforma que sin duda dentro de la misma hay un disenso, hay un ambiente de disenso y de respeto mutuo entre los distintos expertos para apuntalar, como dijimos, a nuestros pueblos, nuestras naciones y nuestros estados. Muy bien, pues de verdad muchísimas gracias. Ha sido una maravilla, ha sido un placer, ha sido un honor escuchar estas cosas de analistas, primeros espadas, que además ponen su trabajo al servicio pues, de nuestras naciones, de nuestras patrias, de nuestra soberanía, que es lo que hace falta. A ver si salimos de este pozo en el que han metido a nuestra civilización. No vaya a ser que acabemos todavía escarbando en vez de tirando para arriba. Muchas gracias a los tres, de verdad, Simone Montisio, Guillermo Rocafort, Diego Papalardo, adelante y suerte y vista y de nuevo al toro y trabajo, que es lo más importante. Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta luego, gracias. Gracias.